El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado explicó que en materia de inversión seguirán los resultados modestos, pese al famoso tan llevado y traído nearshoring. Vamos a platicar con el subdirector de Investigación Económica del CESP, Francisco Lelo de la Rea. Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Muy buenas tardes, Rogelio. Un saludo al auditorio y un gusto estar nuevamente en tu programa. No, el gusto es nuestro. Pues como que la inversión extranjera directa no termina de levantar así como hubiéramos esperado, ¿no? Sí, recientemente tuvimos datos de la inversión extranjera directa, 36,000 millones de dólares. Claramente son una muy buena cifra de recepción de inversión extranjera directa, pero Darío, fíjate que le quiero comentar que la propia agencia de las Naciones Unidas, la UNCTAD, quien recolecta las cifras de inversión extranjera, tenía pronosticado para México una llegada de 44,000 millones de dólares en 2023. Y obviamente, pues la suposición es que detrás había un impulso por el nearshoring, y bueno, quedamos cortos de esa cifra, y ese, digamos, es la tarea que tenemos que hacer para poder concretar esos montos, ¿no? Y yo te diría que, claramente una parte importante es la energía. Sabemos que si no producimos con energía limpia a futuro, no van a llegar inversiones por los requerimientos ya de incorporar energías limpias en la producción de manufactura avanzada. Y entonces ese es un tema también importante y preocupante, porque tenemos que dar señales claras de que la inversión en energías limpias en este país también va a ser una fuente de crecimiento. Entonces, yo te diría que muy ciertamente, sí, tenemos inversión extranjera directa, pero pudiéramos tener mucho más. Y la mala noticia es que no se concretaron los niveles que las Naciones Unidas tenían pronosticado para México. Claro. Francisco, ¿tú consideras que el tema político, como cada 6 años, también esté alimentando esta cautela de los inversionistas? Considero que sí, porque vemos que hay una serie de iniciativas importantes con cambios constitucionales que implicarían, pues prácticamente en el sector energía, la cancelación de inversión privada. Entonces yo creo que hay una cautela propia del proceso electoral. Se argumenta, y podemos estar de acuerdo o no, pero que son acciones políticas para ganar el voto. Ya en la práctica, obviamente, se propondrían políticas prácticas para atraer más inversión, pero yo creo que sí, de entrada hay una cautela mayor por estas iniciativas y los discursos que, en el sector energía, reitero que es fundamental para el futuro en la producción de manufactura avanzada, pues no está claro, digamos, cuál es el camino que se va a tomar. El agua, ¿cómo está jugando también? Es un asunto que está empezando a preocupar también a los inversionistas, ya no solo la disponibilidad de energías limpias, sino pues un recurso tan importante como es la infraestructura hídrica. No, Darío, es un tema también esencial para toda actividad económica y para la vida humana misma, es fundamental. Fíjate que te comentaría que desafortunadamente no hay presupuesto hoy asignado a fortalecer y expandir la infraestructura hídrica de México. Entonces, esto refleja que las prioridades en los últimos años han estado en generar, pues obviamente quizá un mayor bienestar social a través de programas sociales, pero en mi opinión o en la opinión se han desatendido algunos temas fundamentales, como es la inversión en infraestructura hidráulica y la conservación de agua, y poder también ofrecer un suministro confiable en este recurso tan esencial. Entonces, ese es otro tema, como bien mencionas, Darío, que se suma un poco a esta expectativa de cautela. ¿Va a haber o no va a haber agua suficiente en México, no? Francisco, ya nos has comentado cómo perciben a la inversión extranjera. ¿Qué pasa con los empresarios mexicanos?
Yo creo que, las cifras de inversión privada han estado repuntando. Yo creo que hay inversión privada, pero también nuevamente pudiéramos tener mucho más si el gobierno tuviera, tenemos más claridad en las políticas públicas, y el ingrediente, en opinión del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, o uno de los ingredientes fundamentales, sin duda es el Estado de Derecho. Y hay preocupación en términos de seguridad y respeto a los derechos de propiedad, por lo que, no tenemos niveles de inversión mayores, inclusive de mexicanos. Pero yo creo que si el próximo gobierno tiene, mensajes claros en cuanto al fortalecimiento del Estado de Derecho, combate a la inseguridad, creo que la inversión en México pudiéramos fácilmente alcanzar el 30% del PIB, o inclusive cifras un poquito mayores. Yo creo que sí hay mucha cautela por este ambiente político, estas iniciativas, propio de una democracia, pero es importante que una vez que termine el proceso electoral, sí los mensajes sean contundentes de un fortalecimiento irrestricto del Estado de Derecho, ¿no? Francisco, se dice que el nearshoring tiene una ventana de 6 años aproximadamente. Si México no se pone las pilas, si no invierte en energías limpias, en infraestructura hídrica y en todos esos elementos que están requiriendo los inversionistas extranjeros, ¿para dónde se puede ir la inversión? ¿La podemos perder? La podemos perder sin duda. Obviamente un lugar natural y de competencia para México es el sur de los Estados Unidos, propio Texas y todos los estados en el sur, y ya un poquito más abajo, sin duda Costa Rica y algunos de estos países quieren empezar también a atraer esta inversión. Entonces, yo coincido totalmente, Darío, tenemos una oportunidad única y una ventana de tiempo de varios años, pero que no es infinita, y tenemos que aprovecharla. Y fíjate, si uno se pone a pensarlo, pues esta es la gran oportunidad para que la próxima administración, el próximo Ejecutivo Federal, el próximo presidente o presidenta, tenga una oportunidad magnífica de aprovechar y dinamizar la inversión y crecimiento en México, como pocas veces se ha visto, porque además de invertir en la manufactura avanzada, los montos de inversión requeridos para la creación de esta infraestructura hidráulica y de energías limpias también tendría unos montos de inversión sustanciales, con obviamente el beneficio de la creación de empleo productivo en nuestro país. Francisco Lelo de la REA, subdirector de Investigación Económica del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario, Darío, Rogelio, el agradecido soy yo, y un saludo al auditorio, y nuevamente gracias por la invitación. Muchas gracias a ti.